Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el jugador que ven en pantalla, que seguramente la mayoría no lo conozca porque no es un futbolista muy reconocido, teniendo en cuenta que en primera división básicamente apenas ha jugado, sea refuerzo de River en este mercado de pases. Ya ha confirmado Martín de Michelis que el millonario no se ha retirado del periodo de transferencias y que es más, está en la búsqueda de traer un futbolista que juegue en la misma posición en la cual se desempeñaba Ezequiel Barco. Para el entrenador todavía no se ha traído un reemplazo que pueda suplir la ausencia del jugador que fue transferido al Spartak de Moscú de Rusia. Ahora voy a darle los datos de este jugador en cuestión. Su nombre es Jeremías Lázaro, mediocampista ofensivo que juega en Instituto de Córdoba, y uno puede entender que es un futbolista con muchísimo futuro, de eso no hay ningún tipo de dudas, y los que han observado los últimos torneos de reserva se han encontrado con un jugador con unas virtudes verdaderamente asombrosas. Ahora lo que vamos a preguntarnos en este video es si sería el jugador clave como para reemplazar a Barco. Me parece que River tendría que ir por un nombre un tanto más rutilante, que cuando llegue uno diga: este jugador frente a Talleres en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores es titular indiscutible. Aún así, el más grande ya hizo una oferta por Lázaro y en este video voy a estar contando absolutamente todos los detalles. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando quién es Jeremías Lázaro, porque como dije recién, seguro muchos hinchas de River todavía no tengan una noción de quién es este futbolista que puede llegar a ser refuerzo de River. Hago también una aclaración en relación a lo que dijo de Michelis sobre el posible reemplazo de Barco. A lo mejor viene Lázaro y a lo mejor viene otro jugador más. El hecho de que este futbolista de 20 años sea refuerzo de River o pueda llegar a ser una incorporación para el millonario en los próximos días del mercado de pases no quita la posibilidad de que pueda venir otro futbolista. Yo dije recién que me parece que Lázaro no debería ser el reemplazante de Barco por el hecho de que juega más o menos en la misma posición, pero a lo mejor la Secretaría Técnica tiene pensado dos futbolistas en este tiempo que todavía queda de periodo de transferencias. Hay que tener en cuenta que el receso termina el 31 de agosto para incorporar jugadores ya sea del mismo país o del exterior, dependiendo de si los mercados en el extranjero todavía siguen abiertos. Pero volviendo a Jeremías Lázaro, juega hoy por hoy en Instituto de Córdoba. Desde River no lo tienen como una máxima prioridad, pero sí se han avanzado en las negociaciones a tal punto de que River llegó a hacer un ofrecimiento. Deberán igual negociar con Instituto porque el jugador tiene contrato. Lázaro se formó en el predio La Agustina del club desde los 5 años y en enero del 2023 realizó por primera vez la pretemporada con el plantel profesional. Hizo su debut en el primer semestre de este año y en definitiva es un futbolista muy habilidoso que se desempeña en general como enlace, es decir, como enganche. Se caracteriza por su buena pegada y el mano a mano contra los defensores rivales. Es un jugador al que le gusta mucho tener la pelota y en general hace jugar al equipo. Es verdad que no es lo mismo ver un partido de Lázaro en la reserva, donde cada vez que lo observamos, yo lo he visto un par de veces, es un jugador verdaderamente diferencial para lo que es la categoría. La realidad es que poco se puede dudar de lo que puede dar este futbolista en la tercera división, pero todos sabemos que jugar en reserva es muy distinto que jugar en primera, por lo que en definitiva tampoco puedo aseverar que si llega a River vaya a ser un futbolista fundamental. Con 20 años yo creo que si llega a ser refuerzo no lo van a sumar al plantel de la reserva, porque a veces se traen incorporaciones de juveniles de otros equipos para que en primera instancia se sumen al plantel de la reserva conducido por Marcelo Escudero. Sin embargo, en este momento y teniendo 20 años, la prioridad sería incorporar jugadores para el plantel profesional conducido por Martín de Michelis y no para el plantel de la reserva, que ya de por sí tiene muy buenos nombres con los juveniles que surgen año tras año de las inferiores del club. En el caso de Lázaro, River pretende incorporarlo de manera definitiva y que sea un futbolista que de a poco se vaya adaptando a lo que es el mundo River. Los captadores y buscadores del club millonario que miran los distintos equipos del fútbol argentino se encontraron con esta joya aproximadamente hace un año, ya desde mediados del 2023, que lo tienen bastante visto, pero en ese entonces no tuvieron ninguna intención de contratarlo. Se habló de él en enero de este 2024, en el primer mercado de pases del año, pero tampoco se decidió hacer una incorporación porque en ese entonces no creían que se necesitaba un jugador de esas características. En esta oportunidad
oportunidad, con la salida de Barco, River no tiene tantos futbolistas que jueguen en el 1 contra 1 contra los defensores rivales. De hecho, me atrevería a decir que los dos son los juveniles de River, el Diablito Echeverri y Franco Mastantuono, poco más. Así que Jeremías Lázaro vendría como para apoyar un poco más en esa situación, aunque como dije recién, me parece que para reemplazar a Barco de cara a la Copa Libertadores se necesitaría un jugador de más jerarquía. Jeremías Lázaro tiene contrato con Instituto de Córdoba hasta el 31 de diciembre del 2027, es decir, sí o sí hay que negociar con la dirigencia del conjunto cordobés si es que el más grande lo quiere obtener ahora en este mercado de pases. Después es verdad que lo que se puede negociar es adquirirlo ahora y que se quede un rato más en Instituto, porque puede ser que en River no vaya a tener tanto lugar, pero teniendo en cuenta que el más grande necesita incorporaciones ahora, si se lo compra, yo veo bastante extraño que River gaste dinero en un jugador que no vaya a ser utilizado en este momento del año, porque no solo por la Copa Libertadores, River siempre tiene que tener un buen plantel más allá de la competencia que esté jugando. Y si bien es verdad que Lázaro es un muy buen futbolista, eso no lo puede negar absolutamente nadie, hoy quizás en River se piensa que se necesita otra cosa. Aún así, se hizo una oferta formal y concreta. Desde el elenco de Núñez ofertaron $500.000 por el 50% del pase del jugador. Además, por el momento Instituto no se muestra abierto a negociarlo, por lo menos por esas sumas. Es verdad que más allá de que el conjunto cordobés no quiera desprenderse de él porque lo consideran un futbolista más que importante, y además porque ciertos sondeos del fútbol exterior ya aparecieron. Su representante habría acercado también alguna que otra propuesta mínima del fútbol brasileño. El Instituto saben perfectamente que estas ofertas del exterior pueden ser mejores que lo que puede llegar a ofertar River. Aún así, si el más grande verdaderamente quisiera al futbolista, ofertaría entre 2 y 3 millones de dólares y seguramente se lo quedaría, porque entre la presión del jugador, que por ese dinero va, no digo a querer salir de Instituto, pero por lo menos buscará una referencia de saber por cuánto el club de Córdoba estaría dispuesto a largarlo, y a su vez también porque ese monto es muy importante para el equipo en cuestión, y yo veo poco probable que rechacen una oferta si verdaderamente River eleva sus números. Por $500.000 y es muy fácil también rechazar ese ofrecimiento, porque seguramente el Instituto no lo favorece bajo ningún tipo de circunstancia, y saben también perfectamente que River puede ofertar más, que $500.000 básicamente no es querer al jugador, sino que es básicamente asegurárselo por un tiempo. Así que veremos qué es lo que sucede en el corto plazo. River hasta ahora, cada vez que hizo una oferta por algún futbolista en este periodo de transferencias, siempre posteriormente realizó otra, nunca se quedó con el primer no. Sucedió con todos los jugadores que terminaron llegando y a su vez también con todos los futbolistas que no terminaron siendo incorporaciones por distintos motivos. Veremos qué es lo que sucede, teniendo en cuenta que todavía falta poco más de un mes para el cierre del mercado. Hay que tener en cuenta que Instituto y River están peleando en los primeros lugares de la liga profesional, más allá de que, claro está, River tiene certamen continental a la vista, la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina, y Talleres de Córdoba es su rival más importante lo que queda de este semestre hasta el momento. Después también hay que tener en cuenta que si bien Instituto no quiere largarlo, tampoco es que es un jugador indispensable en el equipo del entrenador Diego Dabove. Como dije recién, no jugó en primera básicamente casi nada, tan solo 3 partidos, y hoy por hoy es una pieza más que importante en la reserva. Después uno se puede preguntar, y con 20 años, si no está ya formando parte del plantel de primera, ¿es un jugador que verdaderamente vale la pena? Y eso es algo que únicamente saben los que lo han seguido muy de cerca. Según la mayoría, según los distintos formadores de las divisiones inferiores de River, es un jugador que claramente vale la pena. Ezequiel Barco, si bien era un jugador que normalmente cuando tenía que encarar en los metros finales no resolvía de la mejor forma, de hecho creo que ese fue el principal motivo por el cual no terminó de cumplir las expectativas en River. Yo no voy a decir que rindió o no rindió, yo creo que lo que sí sucedió fue que no logró complementar su nivel al máximo como para ser ese jugador
verdaderamente que fuera figura del equipo, no solamente por la cantidad de dinero que River puso por él, sino también por el hecho de que las características de Barco invitan en general a ilusionarse, porque todo futbolista que sea bueno en el 1 contra 1 contra los defensores rivales y que en general tenga unos muy buenos movimientos de mitad de cancha hacia adelante, sobre todo Barco era un jugador que siempre pedía la pelota y siempre intentaba encarar para adelante. Creo que eso fue el punto más positivo que le encontramos en su ciclo. Jeremías Lázaro tiene unas similitudes bastante interesantes en ese sentido. Es un jugador que apenas agarra la pelota, normalmente busca encarar hacia el arco rival, no es ese futbolista que empieza a dar vueltas en el centro del círculo central y que no logra llegar absolutamente a nada. Vuelvo a repetir lo mismo que dije al principio, no es lo mismo jugar en primera división que en la reserva, y hoy por hoy lo que se puede decir es que Lázaro ha tenido todos estos buenos movimientos jugando contra otros futbolistas juveniles, nunca lo hizo jugando contra futbolistas profesionales. Por eso mismo, a lo mejor, mirando de cara al futuro, lo positivo sería que Lázaro primero logre insertarse en el equipo de primera división de Instituto, que ahí muestre sus cualidades y que finalmente River lo adquiera definitivamente una vez logre ya formar parte del plantel de primera división del equipo de Córdoba. Ahora, es verdad que si River lo compra ahora, formando parte del plantel de la reserva, primero va a salir menos dinero, porque lógicamente si hoy estamos hablando de que el jugador vale entre 2 y 3 millones de dólares, siendo figura de la reserva, si es figura del equipo de primera, lo más probable es que salga el doble, por lo menos que Instituto pida alrededor de 5 millones de dólares para desprenderse de él. Y otra cosa es que seguramente los conjuntos del fútbol del exterior sepan mucho más quién es si juega en primera que si juega en reserva, no porque los equipos brasileños, sobre todo, que son los que más se han interesado por él, no sepan quién es hoy en día, pero quizás no están del todo convencidos en contratarlo por el hecho de que todavía no dio el salto a la máxima categoría de un equipo como Instituto, que muchos pueden pensar que a lo mejor no es hoy de los más importantes del fútbol argentino, pero en general está teniendo un buen año y está teniendo una muy buena performance en la presente liga profesional, así que no hay que descartar absolutamente nada y a lo mejor nos encontramos con un semestre donde Lázaro al fin pueda rendir al máximo y sobre todo tener continuidad y regularidad en primera división. Ahí sí creo que River debería verdaderamente hacer una oferta si es que consideran al futbolista como una pieza indispensable para lo que es el futuro del club. Yo creo que el Millonario en las divisiones inferiores tiene que tener jugadores que por lo menos se aproximen a lo que es este jugador. Después es cierto, si vos querés ir en búsqueda de un jugador que está en las divisiones inferiores de otro equipo, no está mal hacerlo. Muchas veces inclusive después los clubes se arrepienten por no haber esforzado el suficiente dinero para incorporar a ciertos jugadores cuando eran más jóvenes y ya cuando son grandes pierden la posibilidad de contratarlo de manera definitiva. Así que veremos si es que River decide realizar o no otra oferta por el futbolista. Desde los medios cordobeses aseguran que Instituto no va a dejarlo salir con facilidad bajo ningún tipo de circunstancia, pero que en definitiva el futbolista no se encuentra intransferible de ninguna manera. Es decir, vuelvo a repetir lo que dije recién, si River aumenta la oferta, esto podría definitivamente hacer que el jugador se convierta en nuevo refuerzo del equipo millonario. Ahora también es cierto que River quiso ofertar por el 50% del pase porque hoy muchos equipos argentinos pretenden quedarse con un porcentaje de la ficha del jugador para que en un futuro, si este futbolista en cuestión es transferido hacia el exterior, termine recibiendo otra vez una nueva suma de dinero por esta segunda venta. Es decir, supongamos que Instituto hubiera aceptado este ofrecimiento. River pagaba $500.000 por el 50% de Lázaro, por lo que la ficha se iba a dividir en la mitad para cada uno de los equipos involucrados en la transferencia. En caso de que River posteriormente, dentro de 2 años, vendiera a Lázaro, por ejemplo, por $10 millones, solamente recibiría el 50% de esa venta, es decir, 5 millones, porque el otro 50% pertenece a Instituto, es decir, los otros 5 millones le corresponderían al conjunto de Córdoba. Hasta el momento lo que se sabe, o por lo menos lo que dicen los medios de la provincia cordobesa, es que Instituto hoy por hoy pretende, en caso de transferirlo, más el dinero que quedarse con un porcentaje de la ficha. Porque si bien es verdad que es un futbolista con unas virtudes bárbaras, si se llegan a desprender de él en este mercado de transferencias,
el dinero necesitarían usarlo para reemplazarlo. Y digo esto sabiendo que es un jugador que no forma parte del plantel profesional. Como digo, si bien es verdad que realizó las últimas pretemporadas con el conjunto dirigido hoy por hoy por Diego Dabove, no es ese jugador que sea utilitario para el entrenador, porque no es titular y no es un suplente que ingrese con habitualidad. Lo ha hecho mucho más en el último tiempo, teniendo en cuenta que ya empieza a madurar en lo que respecta a su vida futbolística, y obviamente Instituto no se quiere quedar con un juvenil con muy buenas habilidades para que sea simplemente un juvenil. En algún momento van a querer que dé ese siguiente paso. Después lo que habrá que evaluar si es que un jugador de Instituto, más allá de su rendimiento, si es que es bueno, puede considerarse como para ser un factible refuerzo de River. Es una verdad que a veces genera cierta incertidumbre. ¿Cuántos jugadores a lo largo de la historia del Millonario provinieron de un equipo como Instituto que, como dije recién, está realizando una buena liga profesional, pero tampoco es que es uno de los máximos animadores del fútbol argentino, ni mucho menos? Claramente están en búsqueda de este futbolista porque saben perfectamente lo que puede llegar a dar en un futuro. Me llama quizás la atención que compren a un jugador de 20 años en definitiva para la reserva y que todavía no esté establemente en primera división. Por eso mismo, si bien yo dudo, también confío en que la gente que trabaja en las divisiones inferiores y que son formadores y buscadores de futbolistas en el fútbol argentino de la institución de Núñez saben perfectamente por qué River hizo esa oferta y por qué en definitiva están en búsqueda de este jugador. Después hay que ver si, dependiendo de lo que piensan del futbolista, esos $500.000 que ofertaron pueden aumentar, o si en definitiva River sabe perfectamente que ese es el máximo número que pondrán por este jugador. Las divisiones inferiores de River por general sacan 2 o 3 figuras estelares cada uno de los años. Después es cierto que hay muchas circunstancias en las que esos futbolistas pueden rendir más o menos, porque en definitiva no todos tienen la misma suerte, no todos tienen las mismas habilidades y no todos tienen la misma fortuna, no en el sentido de llegar o no a primera, sino de tocarles un entrenador que juegue de la manera en la que ellos son beneficiados, de un director técnico que encuentre la forma de que ese futbolista pueda relucir al máximo sus virtudes y habilidades dentro del terreno de juego. Pero aún así, las categorías juveniles del Millonario simplemente son sin lugar a dudas las mejores de Argentina, las mejores de Sudamérica y una de las mejores canteras del fútbol mundial. Por eso mismo también llama mucho la atención de que River vaya a buscar a un jugador de la reserva de Instituto. Hoy en las divisiones inferiores de River hay muchísimos futbolistas con mucho potencial. Después es verdad, si consideran que Jeremías Lázaro es verdaderamente un fuera de serie, está muy bien que lo vayan a buscar ahora y que no lo quieran incorporar después, cuando por ejemplo, supongamos que River no termina haciendo otra oferta, viene un equipo brasileño, cualquiera que sea, oferta $2 millones y se termina quedando con Lázaro. Después River, dentro de 3 años, cuando el jugador tenga 23, si River lo va a buscar a ese equipo brasileño en cuestión, seguramente se lamenten el hecho de no haber hecho una oferta cuando el futbolista tenía 20 y todavía jugaba en Instituto, porque si bien es cierto que el equipo cordobés no quiere transferirlo, hay muchísima más accesibilidad como para poder incorporarlo ahora que cuando juegue hipotéticamente en el fútbol brasileño. Hago hincapié en el fútbol de ese país en cuestión porque se sabe que su representante tiene sondeos de algunos equipos de Brasil y que en definitiva los equipos cordobeses han transferido a bastantes jugadores al fútbol brasileño en el último tiempo. El Instituto no querrá quedarse atrás en ese sentido, siempre y cuando se ponga sobre la mesa el número que pretende Jeremías Lázaro para terminar de incorporarlo de manera definitiva. Por eso veremos qué es lo que termina haciendo River. Yo creo que también se habrán tirado un lance a ver si Instituto aceptaba esta primera oferta de $500.000, porque estas cifras básicamente no son significativas para las arcas económicas de River bajo ningún punto de vista. Si Instituto aceptaba este $500.000 por el 50% del pase, si el jugador después no rendía, la realidad es que no iba a ser una pérdida importante. Lo significativo iba a ser mínimo y a lo mejor lo único que se podía lamentar era no haber traído a otro jugador más en este receso
para reemplazar a Ezequiel Barco, según sobre todo las palabras de Martín de Michelis. Después habrá que ver si lo que dijo el entrenador verdaderamente es cierto, o por lo menos si es lo que se está haciendo en este momento. Yo creo que se han mencionado otros nombres importantes, como es el caso de Rodrigo Garro, que juega en el Corinthians de Brasil. Ya he hablado de Gianluca Prestiani, que juega en el Benfica de Portugal, y da la sensación de que son jugadores, no voy a decir mejores ni peores que Jeremías Lázaro, pero por lo menos que tienen otro nombre y son más reconocidos, y en caso de querer reemplazar a Barco, parecerían ser más importantes, relevantes y con algo más de experiencia. Pero en definitiva, cualquier cosa, lo vuelvo a repetir, puede suceder, porque River sorprende de un día al otro. A veces lo hace para bien y lamentablemente a veces lo hace para mal. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, Jeremías Lázaro es la joya de Instituto de Córdoba, tiene 20 años y se desempeña en la reserva del equipo cordobés. River hasta este momento hizo una oferta ya formal y concreta, es decir, no es que hizo un sondeo o habló con su representante, realizó una propuesta de $500.000 por el 50% de la ficha del jugador. Esta oferta fue rechazada por la dirigencia del instituto, quien en este momento no pretende vender al jugador, o por lo menos no tienen tantas intenciones de desprenderse de él en este momento. Aún así, desde River saben perfectamente que si llegan a ofertar un poco más de dinero, entre 2 o 3 millones de dólares, saben que se van a quedar con un futbolista que es pretendido también por algunos equipos del fútbol brasileño. Hasta ahora, momento en el cual estoy grabando y subiendo este video, no se realizó un nuevo movimiento como para intentar incorporar a Lázaro, así que habrá que esperar hasta que avance un poco el mercado de pases, teniendo en cuenta que Martín de Michelis ya confirmó que la Secretaría Técnica está en búsqueda de un reemplazo para Ezequiel Barco, que se fue a jugar al fútbol ruso. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.